Anteriormente, tras la derrota en Midway, el almirante Yamamoto pone sus ojos en el barco misterioso. Mientras tanto, Kusaka descubre el trágico destino de Japón al leer la historia del futuro, abriendo la caja de Pandora. Para obtener combustible, la tripulación del Mirai inicia una misión encubierta en Sonan, pero son acechados por Tsuda, un astuto oficial de inteligencia imperial. Tras una tensa persecución, los protagonistas son interceptados en el barco mercante Toshimaru. Con Kadomatsu rodeado y la lealtad de Kusaka en duda, el secreto del Mirai ha sido revelado. El choque entre dos épocas es ahora inevitable. Finalmente, ambos barcos están muy cerca uno del otro. Los soldados que forman la tripulación del Toshimaru se sorprenden al ver que el Mirai solo tiene un cañón en la cubierta, sin embargo, ya han escuchado rumores de que es un barco de otra época. En el Mirai, todos observan al Toshimaru. Pueden ver a Kadomatsu y a Kusaka, y junto a ellos, a un oficial de la Armada Imperial japonesa. El Mirai hace una señal de bandera solicitando acercarse al Toshimaru. Mientras se preparan, mueven su cañón principal y apuntan al mercante por precaución. La tripulación del Toshimaru se asombra ante este movimiento y también al notar que los miembros de las fuerzas de autodefensa portan rifles similares a los alemanes. Al ver que les apuntan, deducen que, claramente, esos no son japoneses imperiales. Finalmente, los barcos se posicionan costado a costado y lanzan las cuerdas para realizar un remolque perfecto. Kadomatsu se dirige a Kusaka y a Tsuda, informándoles que conseguirá autorización para que puedan abordar el Mirai. Oguri recibe a Kadomatsu con sarcasmo, diciéndole que creyó que volvería con una mujer malaya del brazo, y no con un pelotón de la Armada Imperial. Poco después, Kadomatsu se reúne con el capitán y le devuelve la pistola que le fue entregada. Todo esto ocurre mientras los soldados del futuro y los del pasado mantienen un tenso contacto visual. Kadomatsu y el capitán continúan conversando. El capitán reflexiona sobre cómo los japoneses imperiales parecen incapaces de estar en reposo, siempre necesitando avanzar en este contexto de guerra. Kadomatsu menciona que la tripulación del Mirai se ve agotada, a lo que el capitán asiente, llevan mucho tiempo en un espacio limitado y el estrés comienza a pasar factura. Finalmente, Kadomatsu confiesa que su forma de pensar cambió mientras estaba en tierra. Ahora cree que deberían usar el poder que poseen para ayudar a la gente que conoció en Sonan y el resto de Asia y, sobre todo, para protegerse a ellos mismos. A bordo del Mirai, Oguri le ofrece una lata de refresco a Tsuda, quien comienza un recorrido por las instalaciones. Mientras avanzan, Oguri le explica brevemente las funciones de cada sala. Al llegar a la enfermería, Tsuda se detiene en seco al ver a Momoi. No puede ocultar su asombro al descubrir que hay mujeres en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, Oguri le aclara que, aunque no son mayoría, algunas incluso pilotean aeronaves modernas. Durante el recorrido, un detalle golpea la realidad del oficial imperial. Tsuda observa un registro con la fecha del año 13 de la era Heisei. Para él, que vive en el año 17 de la era Showa, equivalente a 1942, descubrir que existe un periodo nuevo llamado Heisei es la prueba definitiva de que está en un barco del futuro, concretamente del año 2001. Mientras tanto, en cubierta, ambas tripulaciones trabajan traspasando los suministros. Los soldados imperiales murmuran entre ellos. Les resulta inquietante que, aunque la tripulación del Mirai habla japonés, su aspecto y su forma de expresarse parecen completamente occidentalizados. Más tarde, Tsuda y Kusaka conversan a solas. Kusaka le pregunta si finalmente cree la historia del Mirai, a lo que Tsuda confiesa que es demasiada información para procesar. Revela que lo llevaron hasta la sala de archivos, pero no tuvo el coraje de entrar a leer el futuro. Para un oficial imperial, mantener la fortaleza mental es vital ante las bajas inminentes, y Tsuda admite que no se siente capaz de liderar sabiendo exactamente cómo y cuándo morirán sus soldados en el frente. Finalmente, observa la lata de refresco en su mano. No le sorprende la máquina expendedora que la expulsó, sino el hecho de que sea un producto estadounidense en un barco de guerra japonés. Con una mezcla de duda y temor, se pregunta cómo diablos informarán de todo esto a la Armada Imperial. Kusaka le pregunta a Tsuda si ya ha visto los helicópteros del Mirai.
Le explica que estas aeronaves pueden alejarse hasta 600 kilómetros del barco. El almirante Yamamoto y otros altos mandos se encuentran actualmente en las Islas Truk, conocidas hoy como Islas Chuuk, preparando una ofensiva. Kusaka sugiere ir hasta allá para que, en lugar de escuchar una historia increíble, los líderes imperiales vean el futuro con sus propios ojos. Mientras tanto, el capitán emite un anuncio crucial a toda la tripulación: el Mirai se dirigirá hacia Guadalcanal. En pocos días se desatará una de las batallas más sangrientas de la historia, donde los estadounidenses recuperarán las islas con bajas masivas en ambos bandos. Su nueva misión será intervenir para evitar el combate y salvar tantas vidas como sea posible, ya sean japonesas o americanas. El capitán les pide que no lo vean como una participación en la guerra, sino como una operación de las fuerzas de autodefensa, cuya obligación primordial es proteger la vida humana. Al escuchar esto, la tripulación se muestra entusiasmada, finalmente tienen un propósito claro y algo de acción. Kadomatsu y el capitán continúan su charla en privado. Aunque admite tener dudas, Kadomatsu apoya la decisión sin reservas. El capitán le encomienda la tarea de preparar, junto a Kusaka, los mapas detallados de la zona para la misión que se avecina. Kadomatsu acepta con determinación. En los pasillos del barco, Satake detiene a Oguri al verlo dirigirse hacia la zona donde están los imperiales. Oguri confirma que tiene curiosidad por conocerlos mejor. Satake lo sigue y le sugiere que les diga la verdad, que Japón perderá la guerra, para que así puedan evitar más muertes. Pero Oguri se niega rotundamente. Explica que los soldados que están en la vanguardia no abandonarían su deber así como así. Además, le recuerda que aún faltan 3 años para el fin del conflicto y que saber que vas a perder haría de la guerra un infierno aún mayor. Finalmente, se dirigen hacia donde descansan los imperiales. Estos reaccionan a la defensiva, exigiendo saber quiénes son. Al presentarse formalmente como capitán y teniente de las fuerzas de autodefensa marítimas, los soldados del pasado cambian su actitud y lo saludan con rigor militar. Sin embargo, un oficial superior llamado Kawamoto les pregunta con aspereza qué es lo que buscan. Oguri responde con calma que solo desean invitarlos a unos tragos como agradecimiento por el reabastecimiento. Mientras tanto, Satake observa en silencio, pensando con amargura que esos hombres frente a él ya han matado en batalla y están destinados a volver a hacerlo. Tras un momento de tensión, Kawamoto pide un vaso, aceptando así la invitación y dando inicio a la charla. Al probar el alcohol, los imperiales quedan atónitos por la calidad del bourbon, el whisky americano hecho de maíz. Con la guardia un poco más baja, lanzan la pregunta inevitable: ¿es cierto que vienen de 60 años en el futuro? Oguri lo confirma con naturalidad, provocando un silencio sepulcral en la sala. Intrigados, le preguntan cómo terminaron en esta época. Oguri les explica con sinceridad que se dirigían a Sudamérica cuando una extraña tormenta los atrapó, dejándolos varados en 1942. Finalmente, con un nudo en la garganta, los soldados del pasado preguntan qué fue de Japón tras el fin de la guerra. Oguri, manteniendo un tono sereno y respetuoso, les relata que Japón experimentó un crecimiento económico asombroso que lo convirtió en una potencia mundial y que el Mirai es la prueba viviente de ese progreso. Menciona con orgullo que el mundo entero consume productos nipones y que, incluso en Estados Unidos, el 30% de los automóviles son de fabricación japonesa. Concluye sus palabras con un mensaje conmovedor. Les asegura que todo ese éxito fue gracias al sacrificio de su generación y que todos los japoneses de la posguerra viven agradecidos con los que lucharon. Kawamoto menciona que Tokio fue bombardeado hace un mes y pregunta si la isla principal se encuentra bien. Oguri le pregunta de dónde es originario, a lo que él responde que es de Hiroshima, donde le aguardan su esposa y su hija. Esta respuesta dejó helado a Oguri. Kawamoto nota su reacción y le pregunta si sucede algo, a lo que Oguri afirma nerviosamente que todo está bien. Entonces, un soldado imperial sugiere cantar para despejar el ambiente, y los hombres del pasado comienzan a entonar una melodía. Oguri reconoce la canción, era la misma que le cantaba su abuelo. Kawamoto confiesa que esa letra le recuerda a su esposa, y reafirma con fe que no piensa morir en esta guerra,
pues debe volver a su hogar. Mientras tanto, los imperiales siguen cantando y todos a bordo escuchan con respeto, reflexionando sobre la letra. Más tarde, por la noche, Kawamoto y Oguri conversan en la cubierta. El oficial imperial le dice que es un buen tipo, pero que no piensa seguir sus órdenes. Luego, le agradece por su compañía esa noche. Oguri está a punto de hablarle sobre el destino de Hiroshima, pero Kawamoto lo interrumpe, le explica que Kusaka ya ha dicho que, si el Mirai está aquí, la historia definitivamente cambiará. Para romper la tensión, Oguri invita a Kawamoto a un juego de vencidas, algo que él acepta con gusto. Kadomatsu los observa desde lo alto y comenta que Oguri podría vivir en cualquier época sin problemas. Kusaka añade que, si las cosas siguen así, el futuro puede ser aún mejor, y le pregunta a Kadomatsu si aún desea regresar a su tiempo. Él responde con determinación que, a pesar de todo, piensa volver. Finalmente, el alto mando del Mirai se reúne para tomar decisiones. En la junta se encuentran Kusaka y Tsuda, este último por petición especial. A las 6 de la mañana, el Mirai zarpará hacia Guadalcanal con un solo objetivo: salvar todas las vidas posibles en la batalla que se avecina entre Japón y los aliados. Kikuchi toma la palabra y explica cómo se desarrolló la primera ofensiva japonesa contra los aliados en las Islas Salomón, logrando una victoria inicial. Sin embargo, el vicealmirante Mikawa dio una orden de retirada por temor a las represalias de la Fuerza Aérea estadounidense. Debido a esto, no se destruyeron 23 barcos de suministro que terminaron reabasteciendo al enemigo. Es en este punto exacto donde el Mirai debe intervenir. En pocas palabras, su misión es evitar que esos suministros lleguen a manos de los estadounidenses y australianos. Oguri pregunta si el plan es hundir esos barcos, pero Kikuchi aclara que solo buscarán obligarlos a retirarse, ya que la Armada de Estados Unidos valora mucho la vida de sus hombres. Sin embargo, no descarta que habrá bajas aliadas de forma inminente. Por ello, solo utilizarán el cañón principal del Mirai, sin necesidad de usar sus misiles antibuque modernos. Apuntarán únicamente a las embarcaciones menores. Según sus cálculos, las bajas serán de aproximadamente 10 a 20 personas por barco, con un total estimado de 300 muertos o heridos. La tripulación se queda sorprendida ante la frialdad y precisión de esta información. El capitán Umezu menciona que, aunque esto cambiará la historia, salvar a 20.000 personas justifica el sacrificio. En ese momento, Kusaka interviene y se burla de la propuesta. Argumenta que los estadounidenses simplemente usarían su fuerza aérea para suministrar los recursos, además de que Guadalcanal está demasiado cerca de Australia como para que hundir unos barcos sea un golpe fatal. Kikuchi le pregunta entonces qué sugiere, a lo que Kusaka responde que la solución es sencilla: el ejército imperial debe retirarse de Guadalcanal, y él logrará que eso suceda si se lo pide directamente al almirante Yamamoto. Todos se quedan asombrados. Kusaka continúa diciendo que el almirante se encuentra en el Yamato, el cual no está tan lejos de Guadalcanal. Sugiere que, utilizando un helicóptero, sería fácil llegar hasta él. Finalmente, pide que, durante su ausencia, la tripulación del Mirai salvaguarde la integridad de Tsuda. Tiempo después, el Mirai se desancla y se aleja del Toshimaru. La tripulación de este último queda impresionada al ver que el barco no emite humo al arrancar y se desplaza con una facilidad asombrosa. Oguri, desde la cubierta del Mirai, se de su nuevo amigo, Kawamoto. Finalmente, Kadomatsu avisa a todos que se preparen, están por entrar en zona de combate. 10 días después, el Mirai se encuentra a 400 kilómetros de las Islas Truk, donde está estacionado el Yamato. Kadomatsu prefiere avanzar con cautela para evitar otro altercado como el de Ogasawara, pero Kusaka insiste en que no hay tiempo que perder. Ante la urgencia, ordenan alistar un helicóptero. Kadomatsu y Kusaka repasan el plan una última vez. El objetivo es convencer a Yamamoto de no desplegar a la Armada Imperial en Guadalcanal, mientras el Mirai se mantiene al margen por el momento. Con el plan trazado, Kusaka sube a la aeronave y despega rumbo al Yamato. Más tarde, Kadomatsu se dirige a Kikuchi y le confiesa su sorpresa al ver que aceptó este plan, siendo él quien más temía alterar la historia.
Kikuchi le responde con sinceridad que no es tan fuerte como el Uoguri, y que se alegra de tener finalmente un objetivo claro gracias a esta misión. Sin embargo, recalca que, a partir de ahora, Japón y el mundo entero cambiarán para siempre, un cambio que se verá reflejado incluso 1000 años después. Kadomatsu se mantiene firme. Su prioridad es acortar la guerra y prevenir más bajas. Mientras tanto, en el aire, Satake avisa al Mirai que están a 40 minutos de las Islas Truk. En ese instante, un Kusaka curioso intenta tocar un botón de la consola, pero Satake le ordena que no lo haga. Con tono serio, le menciona que en el asiento donde va sentado murió su compañero en Ogasawara, y que no tiene ninguna intención de repetir ese amargo momento. De pronto, en el radar aparecen un bombardero y 2 cazas japoneses. Sin reservas de combustible para maniobrar, la única opción de Satake es seguir adelante. El piloto del futuro prepara su torreta defensiva, pero los aviadores imperiales realizan una señal amistosa moviendo las alas de arriba a abajo, indicándole que lo sigan. Uno de los cazas lo escolta hacia una zona de aterrizaje en tierra, pero Kusaka interviene. Le pide a Satake que ignore la orden y se dirija directamente hacia el Yamato. Aunque lo duda por un segundo, Satake decide demostrar su asombrosa habilidad como piloto. Al enfilarse hacia el imponente acorazado, los 2 cazas intentan interceptarlo, pero la aeronave moderna es mucho más veloz. A bordo del Yamato, la tripulación entra en pánico y se prepara para un ataque antiaéreo, desconcertados por un avión que no parece ser ni americano ni japonés. Justo en ese instante, en un cuartel de la Armada Imperial, Kawamoto, quien ya conoce la verdad, avisa por teléfono que la aeronave transporta al capitán Kusaka y que no deben derribarla. Él sabe que, con esta acción, el curso de la historia está a punto de cambiar para siempre. Ya sobre la cubierta del gigante de acero, Satake realiza una maniobra imposible para la época, rota 90 grados las alas del avión y aterriza de forma vertical. La tripulación del Yamato observa paralizada, incapaz de comprender cómo una máquina puede volar de esa manera. Finalmente, las ruedas tocan la cubierta. Kusaka desciende y se pone firmes mientras el almirante Isoroku Yamamoto sale a su encuentro. Ambos oficiales se saludan con el máximo respeto militar. Yamamoto queda fascinado ante la tecnología del futuro. Kusaka lo invita a subirse a bordo de la aeronave. Ahora, todos se encuentran dentro del acorazado, donde un oficial del alto mando de Yamamoto estalla enfurecido contra Kusaka. Le recrimina haber aterrizado en el Yamato sin autorización y haber desaparecido tras la derrota en Midway, advirtiéndole que se enfrentará a una corte marcial. No obstante, el jefe del Estado Mayor, Kuroshima, interviene para calmar los ánimos, señalando que lo importante es que Kusaka sigue con vida. Acto seguido, lee el reporte sobre el Mirai, donde se informa que su tripulación se niega a unirse a la Armada Imperial. Kuroshima le pregunta directamente a Kusaka si, entonces, el Mirai debe considerarse una nave hostil para el Imperio. Otro oficial, llamado Ugaki, añade que, según el reporte, el poder de fuego del Mirai es superior a cualquier nave de la Armada. Sugiere que, si lograran integrarlo, Japón contaría con el equivalente a 3 acorazados de alto calibre, una idea que resulta sumamente tentadora. Kusaka responde con firmeza que, por el momento, no pueden contar con el Mirai. Ugaki lo cuestiona, recordando que esa tripulación también es japonesa. Es entonces cuando Kusaka lanza la verdad de forma directa y brutal, les revela que la tripulación del Mirai proviene de un Japón que fue derrotado y adiestrado por los Estados Unidos. Ante el silencio atónito de los presentes, sentencia que, en 3 años, el 15 de agosto de 1945, Japón se rendirá incondicionalmente ante los aliados. La revelación deja a todos los oficiales completamente impactados. Mientras tanto, en las filas de la Armada estadounidense, los marines conversan sobre sus enemigos. Comentan con asombro que los japoneses parecen capaces de soportar cualquier castigo, sobreviviendo sin comer y marchando distancias imposibles. Para ellos, los japoneses casi no parecen humanos. La charla deriva rápidamente en burlas racistas, llamándolos monos y amarillos apestosos, advirtiendo que deben tener cuidado con ellos en las junglas de Asia.
En ese momento, llega el general Alexander van der Graaf y saluda formalmente a sus hombres. Uno de los soldados le pregunta si es cierto que los japoneses son tan salvajes como dicen. Alexander le responde con seriedad, les dice que son humanos tal y como ellos, que aman a su país y a sus familias, y que, por esa misma razón, deben mostrarles respeto, y luego, matarlos a todos. Estas palabras elevan la moral de los marines, quienes gritan dispuestos a acabar con el enemigo. Sin embargo, en su fuero interno, Alexander está aterrado. Sabe que sus hombres van en la vanguardia y que enfrentar a los japoneses en Guadalcanal será un auténtico infierno. Poco después, otro oficial le comenta lo extraño que resulta no haber sido detectados todavía. Los estadounidenses suponían que habría miles de nipones esperando para combatir, pero la calma es absoluta. Aún así, su objetivo no cambia, deben llegar a Guadalcanal para frenar el avance japonés por el sudeste asiático. Esa es la misión crítica de Alexander y de la Primera División de Marines de los Estados Unidos. De regreso en las Islas Truk, los oficiales imperiales siguen en estado de shock. No pueden asimilar el destino que le espera a Japón, una rendición incondicional y un futuro, 60 años después, donde su mayor enemigo es ahora su principal aliado. Uno de los oficiales le pregunta a Kuroshima si realmente cree todo lo que Kusaka ha contado. El jefe del Estado Mayor responde con otra pregunta. ¿Acaso no han visto la aeronave en la que llegó? Es un vehículo que ni siquiera los nazis han logrado fabricar. Kuroshima sentencia que lo único que pueden hacer ahora es escuchar a Kusaka, pues él es un oficial honorable que jamás le faltaría el respeto a la Armada Imperial inventando semejante historia. Poco después, Yamamoto y Kusaka salen a la cubierta para conversar en privado. El almirante le pregunta qué piensa hacer ahora, ya que, oficialmente, él figura como muerto en combate. Le sugiere que, si anuncia que está vivo, su familia se alegraría enormemente, sin embargo, Kusaka tiene otros planes. Con una audacia asombrosa, le propone a Yamamoto que trabaje para él, argumentando que Japón debe sobrevivir a esta guerra para asegurar el petróleo y consolidarse como una potencia definitiva. Kusaka explica que Guadalcanal es vital para el imperio, pues la construcción del aeródromo no solo servirá para asegurar los recursos del sur de Asia, sino para demostrar que el poder de Occidente no es absoluto en esta región. Para Kusaka, lo que Japón ha logrado hasta ahora ya es una victoria, pero ahora le pide a Yamamoto algo impensable, retroceder la línea de defensa hasta Manchuria el próximo año. El almirante escucha, profundamente sorprendido. Intrigado, Yamamoto le pregunta qué fue lo que cambió dentro de él al ver el Mirai, a lo que Kusaka responde con frialdad, simplemente abrí los ojos. El almirante insiste, preguntando qué pasó con el oficial imperial que solía ser. En ese momento, Kusaka toma su bayoneta y se la entrega a Yamamoto, renunciando formalmente a la Armada Imperial y demostrando su inquebrantable determinación. El almirante toma el arma y le asegura que meditará su consejo sobre Guadalcanal antes de retirarse. Kusaka lo despide con una respetuosa reverencia. Mientras tanto, a 80 kilómetros de Guadalcanal, el Mirai detecta a la flota aliada dirigiéndose a las islas. Solo faltan unas horas para que dé inicio la batalla donde miles de personas perderán la vida. En ese instante, observan como un helicóptero del Mirai aterriza cerca de la costa, siguiendo el plan establecido. Aunque la tripulación no tiene experiencia en combate terrestre, todos confían en que sus hombres cumplirán con su deber para evitar la masacre. En la isla, el helicóptero aterriza y de él descienden Kadomatsu, Oguri, Yanagi y Enomoto. Su misión es clara pero peligrosa, cavar trincheras de refugio antes de que la batalla inicie. Oguri, visiblemente tenso, pregunta qué harán si quedan atrapados en medio del fuego cruzado y a qué bando deberían apoyar. Kadomatsu responde con firmeza, no tomarán ningún bando. Su prioridad absoluta son sus propias vidas antes que los 20.000 hombres que están a punto de matarse entre sí. Mientras tanto, en el campamento japonés de la isla, los soldados descansan despreocupados jugando a las cartas. En ese instante, un nativo trepa a lo alto de un árbol y observa con horror cómo la flota aliada se aproxima a la costa. De repente, el cielo estalla. La flota aliada abre fuego y la ofensiva en Guadalcanal comienza oficialmente.
Las explosiones arrasan el campamento y los soldados imperiales corren desesperados intentando huir del caos. Los estadounidenses inician el desembarco según lo planeado, pero les inquieta la falta de respuesta. Se preguntan si los japoneses son demasiado astutos para revelar su posición o si, por el contrario, son simplemente estúpidos. La artillería pesada comienza a machacar la isla y nuestros protagonistas solo pueden arrojarse al suelo para cubrirse. Yanagi grita entre las explosiones que, si Kusaka cumplió su parte, el ejército imperial ya debería haberse retirado y esta batalla nunca pasará a la historia. Oguri asiente, convencido de que su único deber ahora es salvar a los soldados de ese campamento. Sin embargo, el miedo se apodera de Oguri, quien empieza a divagar sobre qué pasará si la armada ignora a Kusaka. Kadomatsu le ordena que se calle, pero Oguri le responde desesperado que no puede hacerlo. Hablar es lo único que lo mantiene cuerdo mientras las bombas caen a su alrededor. Poco después, los estadounidenses han tomado casi toda la isla. A bordo del Mirai, la tripulación observa con impotencia cómo los eventos se repiten tal y como dicta la historia. Comentan que Tsuda no ha salido de su habitación, algo que considera normal. El oficial imperial debe tener sentimientos encontrados, pues en este preciso momento comienzan a producirse miles de bajas japonesas en tierra. Kikuchi decide encarar a Tsuda. Le comenta que, en sus ratos libres, Kusaka solía deambular por todo el barco observándolo todo. Luego, añade que Tsuda y él son muy diferentes, algo que el oficial imperial confirma con amargura. Afirma que el conocimiento es poder, y que él no es lo suficientemente fuerte para soportar el peso del futuro. Ante esta confesión, Kikuchi sospecha lo peor. Le pregunta directamente si Kusaka y él han cambiado sus planes en secreto, recordándole que hay 4 hombres del Mirai arriesgando la vida en tierra. Le exige que hable para poder evacuarlos antes de que sea tarde. Al ver que Tsuda guarda un silencio sepulcral, Kikuchi pierde los estribos, lo toma por la ropa y le exige saber qué tramaron a espaldas de la tripulación. Pero Tsuda no dice una sola palabra. En ese instante, una alarma estalla en el puente de mando. En el radar del Mirai aparecen varias firmas de gran tamaño acercándose a toda velocidad. Es el Yamato, escoltado por otros buques de guerra, dirigiéndose directamente hacia Guadalcanal. Definitivamente, esto no era parte del plan.